La verdad es que el Señor estuvo hablando de lo mismo en la alabanza. ¿Y se gozaron en la alabanza? Amén. Sí, amén. Yo pienso que, o más bien diciendo que Dios está trayendo palabras que nos confortan, palabras que el Señor sabe que las debemos de escuchar, ¿no? Porque Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe todas las cosas que en nuestro corazón hay. Él sabe todas las cosas que aún pueden venir a nuestra vida. Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel en su palabra. El Señor es fiel cuando Él habla. Y la verdad es que Dios ha estado poniendo esas palabras, incluso en la alabanza. El Señor habló de muchas cosas, o de varias cosas que de verdad necesitamos escuchar. Porque ciertamente, pues Él sabe lo que estamos pasando. Y toda la semana el Señor estuvo hablando en mi corazón de un tema en concreto. ¿Se acuerdan cuando hay una historia en la Biblia que dice que Jesús quiere pasar al otro lado de un lago? Dice que se sube a una barca y se suben sus discípulos con él. Y dice la palabra de Dios que Jesús se duerme. Cuánta paz, ¿no? Cuánta paz. La barca está así, que no más. La barca está como por aquí, por allá. ¿No? Bueno, entonces dice la palabra que se levanta una gran tempestad. Y a veces así se pueden levantar tempestades en nuestras vidas. Fuertes, sí. Difíciles, sí. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor Jesús está dormido en la barca, y si sus discípulos están temiendo y a lo mejor ya le llegaban el agua a los tobillos o a las rodillas, no sé, pero... Buenas tardes. Sí. Entonces, la palabra de Dios dice que sus discípulos estaban en la barca, temiendo, sí, con gran temor, sí. Y van, ¿y qué hacen? ¿A quién acuden? ¿A quién despiertan? A Jesús, sí, a Jesús. Y es lo que debemos de hacer siempre. Siempre debemos hacer, acudir ¿a quién? A Jesús. Que les sálvanos que perecemos. ¿Qué les dijo? Sálvanos, Jesús, porque perecemos. No sé hasta dónde les llegaba el agua, o si ya no se volteaban, o si alguno ya había caído al agua, no sé. No, pero los discípulos fueron sabios en acudir a quien a su maestro. Porque ellos habían visto los milagros que hacía. Entonces dice que se levanta el Señor Jesús y fue la respuesta de él que dijo: ¿por qué estás así, atemorizados? ¿Qué no tenéis qué? Fe. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que tengamos ¿qué? Fe en Cristo. Le dice el Señor Jesús: ¿por qué estás así atemorizados? ¿Que no tenéis fe? Y luego dice la palabra de Dios que se levanta y que reprende a los vientos. Dice que se hizo una gran bonanza. O sea que todo se desapareció. Dice que los discípulos se quedaron maravillados y dicen: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Pues, ¿a Dios? No. Pero muchas veces o siempre Dios busca esto de nosotros, que en las aflicciones tengamos fe. Que aún a parecer que las cosas van de mal en peor, tener fe. ¿Fe en qué? En Dios, que puede cambiar la situación. Vamos a ir a un versículo, el primer versículo que está en Pedro 4:12. Primer libro de Pedro 4:12. Vamos a ir a este versículo, y este versículo es clave para entender la vida cristiana, porque en la vida cristiana vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener alegrías, vamos a tener gozo, vamos a tener templanza. ¿Listos? ¿Ya lo encontraron? No, yo no lo encontré. Dice, primer libro de Pedro, el capítulo 4, el versículo 12.
Entonces, comenzamos leyendo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino que, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gozo. Bueno, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Pedro les está hablando a un grupo de cristianos y le está diciendo, no se sorprendan, no los tome por sorpresa o diga, algo extraño nos está pasando, como en este tiempo. De seguro me están haciendo brujería. Pero no. Dios permite algunas situaciones que acontezcan en nuestras vidas. O puede ser situaciones familiares, o puede ser situaciones con el marido, o con la esposa, o situaciones con los hijos. Económicas. O situaciones de diversos tipos. Pero esto tiene un propósito y lo vamos a ir viendo a través de la escritura, ¿no? Pero lo importante que dice Pedro es, no les sorprenda, como si cosa extraña pasara, sino que tengan en cuenta que esto va a pasar. Las pruebas van a ser necesarias para nuestra vida cristiana, para seguir adelante. Van a ser necesarias. Y luego dice la palabra de Dios, para que sean partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Cristo también padeció? Claro que sí. También Cristo padeció en la cruz. Padeció por mí, por ustedes, por cada uno de aquellos que lo acepta como Señor y Salvador. Sí padeció. Hay una escritura que dice, por lo que padeció aprendió obediencia. Vamos a ir a otro versículo que está en Hebreos 2:10. En el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, el capítulo 2, el verso 10. ¿Listos? Dice, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten que habéis muchos hijos a la gloria. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, Jesús también padeció, claro, para ser perfecto. Bueno, Él era perfecto, pero Él nos mostró el camino de cómo ser perfectos, de cómo ir a la perfección adelante. Y Dios va a usar situaciones en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de un versículo que está en los evangelios que dice, todo árbol que lleva fruto es limpiado para que lleve ¿qué? Más fruto. A veces se nos hace difícil de entender que aquel que es buen cristiano, que no falta a ninguna reunión y que está sirviendo a Dios, le pasen cosas difíciles. Como en la semana me estaba platicando mi esposa que ella vio un testimonio de una familia que tuvo un hijo, que el hijo estaba en la alabanza y era adorador. Y de buenas a primeras le dio cáncer. Y a veces podemos decir, Señor, pero como un joven o como una persona que te está sirviendo, te es fiel, nosotros hemos visto su testimonio de cómo te está sirviendo, de cómo te ama con todo su corazón y le pasan estas cosas. Bueno, pues la palabra es fiel. Dios quiere que llevemos más fruto. Ahora, el hecho de que a veces no queramos entrar a las pruebas no quiere decir que no entremos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos ha tomado como su pueblo. Dios nos ha tomado como sus hijos. Dice la palabra de Dios que Dios a todo el que recibe por hijo que lo disciplina. No podemos escapar de Dios. Dice la palabra de Dios en los Salmos. David dice, si yo huyo, me meto en una cueva y me encontrarás. No nos podemos ocultar de Dios.
¿Necesitamos esas aflicciones y pruebas en nuestra vida? Claro que sí. Pero no todo es aflicción para nuestra vida. No todo es aflicción. Sí va a haber un momento en que Dios va a decir, ahora es necesario. Ahora es necesario que pasemos por ciertas situaciones. Es necesario. Vamos a otro versículo que está en Jeremías. El libro de Jeremías está en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Jeremías 18. Desde el versículo primero. Jeremías 18 dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero. Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como al barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, estamos viendo una historia donde, no sé si ustedes han visto cómo trabajan los alfareros con el barro, ¿no? Sí. Que tienen como una rueda y como un torno que da vueltas. Sí. Y a mí me gusta mucho ver cómo de un pedacito de barro, como una masita, la ponen y le van dando forma. Y luego le ponen varios utensilios y se hace un jarrón. Ustedes han visto cómo los alfareros hacen como un jarrón y luego hacen vasos y no, hombre, aquello queda espectacular. Y luego ya después los vemos pintaditos, los vemos ya cocidos y son obras de arte, parecen joyas, la verdad. Yo he visto ¿cómo se llaman los que que trabajan el barro y luego lo venden? ¿Cómo se les llama? Pues son artesanos, pero... Sí, artesanos. Yo he visto donde hay tiendas de artesanías y unos platos preciosos, unos jarrones, híjoles, preciosos, y va y uno le pregunta ¿cuánto? Y no, pues 500 pesos un jarrón. Ay. Sí, está carito, pero todo nos cuesta hacerlo. Y a mí me sorprende mucho cómo de un pedazo de barro, de algo que no tenía forma. Y así es Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios nos tomó de lo más vil y menospreciado. Ahora, todo esto les dije que tenía un propósito, de cual Dios nos metiera las pruebas al horno de fuego. A lo mejor ahorita podemos ver que hasta no pasa nada. Podemos ver que no pasa nada, lloramos y no pasa, y todo va de mal en peor, y todas las situaciones que pasamos, dicen, no, mi hijo ya no tiene remedio, o ciertas situaciones que dice uno, no, pues me gustaría que mi hijo conociera a Dios, o mi esposo conociera a Dios, o toda mi familia conociera a Dios. Pero podemos ver como los alfareros de algo que no es nada, crean algo que impacta. Así Dios quiere ser con cada uno de nosotros. De algo que era inservible para el mundo, Dios quiere hacer algo grande que impacte al mundo en Cristo Jesús. Y a veces no entendemos, como cuando estamos en medio de las situaciones, no entendemos. Y a veces hasta se nos olvida la palabra de Dios. Cuando estamos en el momento, nos agarra la desesperación y uno lo quiere hacer en sus fuerzas.
está trabajando en nosotros. Por eso les dije que no toda es aflicción. Sí hay un tiempo, pero Dios está haciendo algo hermoso en cada uno de nosotros. Miren, a veces no entendemos la obra de Dios en su totalidad. Hay muchos testimonios. Y un testimonio de ellos es un estadounidense que ya era anciano. No recuerdo ahorita su nombre, pero es un testimonio de... él era cristiano y atropellan a su esposa. Y dice que él iba todos los días a la iglesia y encuentra a unos niños y les empieza a hablar de Jesús. Les empieza a hablar de Jesús. Y esos dos niños le comparten a Jesús a otros. Bueno, ya tenía un grupo como de 8 o 9 jóvenes. Y a lo mejor el anciano puede haber dicho, no, pues le he compartido el evangelio a 9 niños. Pues ¿qué es? No va a impactar al mundo. Bueno, pues. Entonces sigue el testimonio y dice que el Señor se muere. Pero la semilla estaba en los niños. Y esos niños hicieron grandes cosas. Dice que uno fue pastor, otro se hizo policía y estuvo ayudando a muchos jóvenes que estuvieron en la droga. Y muchos de esos niños, muchos, tuvieron ministerios grandes. Que tuvieron muchísima gente que les compartieron a Cristo. Entonces a veces nos pasan situaciones y no entendemos el resultado de lo que va a traer Dios de esa situación. Tú no sabes si el día de mañana, por lo que estás pasando, y si tú te mantienes fiel, puedes impactar a las personas. Dices, mira, está pasando situación, pero aún sigue creyendo en Dios. Aún sigue creyendo en Dios y su fe no desmaya. Y eso impacta en nuestra vida. Como acabamos de leer ahorita en Isaías, lo que dice que de los pensamientos, pero también en el otro que dice que, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve no vuelve allá, sino que la llega a la tierra y la Su palabra no vuelve vacía, no vuelve vacía, sino que harán lo que Él manda. Que sea prosperada para lo que Él envió. Sí. Miren, cuando sus discípulos vieron a Jesús morir, de verdad a mí me impacta esto. Cuando sus discípulos vieron a Jesús morir, dice Pedro, ya después de que murió, dice, pues vamos a regresarnos a pescar. Y dicen sus discípulos, pues vámonos también. ¿Por qué? Porque pensaron que Jesús no iba a resucitar, o a lo mejor su esperanza estaba perdida. Pero como acaba de decir la hermana, dice, sus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces dice la palabra de Dios que ellos se regresaron a pescar. Y mientras estaba pescando, se le aparece Jesús en la orilla. Se le aparece Jesús en la orilla en la costa. Pero ya cuando vieron a Jesús, se sorprendieron. Dice que ninguno decía nada. Que aun cuando sabían que era Jesús, no sé. Y otros iban de camino, que es el capítulo se llama Los caminantes de Emaús. Van caminando y se les acerca uno y les dice, ¿qué pasa? ¿Qué ha acontecido en Jerusalén? Dice, ¿eres el único que no sabe? Dice, a ese Cristo que decía que era el Salvador lo han matado. Y Jesús les dice, ¿cómo son duros de corazón? Y les empieza a relatar Isaías y toda la Biblia. A lo mejor esos discípulos estaban en su aflicción en ese momento, pero ellos no sabían que iba a impactar a todo el mundo, aún hasta nuestros días. Hay quien predique de Jesús. Hay quien predique de Jesús.
Dios es fiel en su palabra. Lo que estás pasando o lo que están pasando quien escuche este mensaje, tú no sabes los pensamientos de Dios. Tú no sabes lo que Dios va a traer después de esta situación. No todo es aflicción. Dios es fiel. Pero es necesario que pasemos por un poco de tiempo. Vamos a ir a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 30. Capítulo 30 desde el versículo 1. ¿Listos? Dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y luego aquí un versículo clave dice: y David se angustió mucho. ¿David pasó angustia? Sí. Bueno, porque lo dice la palabra, dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de ¿qué? Apedrearlos. Apedrearlo. Miren, era un tiempo donde aún estaba la ley vigente. Entonces, ellos querían tomar piedras y apedrear al rey. Ustedes imagínense cómo estaba de angustiado David porque todavía habían secuestrado a sus hijos, a sus mujeres, a todo lo que tenía, y aún el pueblo lo iba a apedrear. Imagínense cómo se sentía David. Angustiado, se sentía abatido, a lo mejor decía, no, ya. Pero él hizo algo que nosotros debemos de tomar ejemplo en las aflicciones o en las situaciones que nosotros pasamos a veces. Vamos a continuar leyendo y ver el ejemplo de David. Dice: pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo? Se fortaleció. ¿En quién? En Jehová su Dios. Miren, a veces en las situaciones difíciles podemos hacer muchas cosas o recurrir a favores de algunas personas o pedir ayuda de algunas otras personas. Pero la clave de cuando estamos pasando situaciones difíciles es fortalecernos en Dios. En las aflicciones nos vamos a sentir débiles, nos vamos a sentir cansados, que ya no podemos más. Bueno, ¿y cómo es fortalecerse en Dios? Miren, hay veces que estamos en amargura. Cuando venimos a orar, nos fortalecemos en Dios. Cuando venimos y leemos la palabra, nos fortalecemos en Dios. Cuando venimos y cantamos alabanza, ¿qué? Nos fortalecemos en Dios. Y ya no falta que en una parte de la Escritura Dios nos hable y nos dé consuelo. O estemos viendo una predicación y el pastor hable y nos dé una palabra y nos conforte y nos fortalece. Y es Dios diciendo: no temas, yo te voy a ayudar. Bueno, David
David se fortaleció. Se fortaleció en Dios. Tanto se fortaleció en Dios que vamos a ver lo que pasó más adelante. Bueno, para irnos rapidito, dice la palabra de Dios que se fortaleció en Jehová y que tomó el efod y consultó a Jehová y que le preguntó, ¿los alcanzaré a los que me han secuestrado? Y el Señor le dijo, ve, los alcanzarás. Entonces dice la palabra de Dios que va y encuentra un egipcio que dice que su amo, de esos que mismos que habían secuestrado a todo lo que él tenía, dice que su amo lo dejó hace 3 días. Dice que le dan agua, le da y pasas. Dice que se fortalece y que le dice, ¿tú me dirás por dónde se fueron? Dice, sí. Imagínense si David no se hubiera fortalecido en Dios. Él estuviera frustrado, él estuviera amargado, que es lo más importante que no debemos de temer. Miren, cuando nos fortalecemos en Dios, entra un poder en nosotros. En primer lugar nos fortalece, nos quita la tristeza. Y en tercer lugar hace que no nos amarguemos en medio de las pruebas. Pero no todos del pueblo hicieron esto. Dice en el versículo 21, vamos al versículo 21 del mismo capítulo. Dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. Bueno, hubieron unos que se quedaron atrás, pero el resto siguió con David. Y vamos a ver lo que dice más adelante. A los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente y la saludó en paz. Bueno, aquí ya David ya venía de recuperar todo lo que tenía, porque el egipcio le dijo, ve, están ahí. Dice la palabra de Dios que va David con sus hombres y los encuentra descansando y haciendo fiesta. Entonces dice la palabra de Dios que David entra y los mata y recupera todo lo que había sido secuestrado por ese pueblo, ¿no? Entonces dice que ya va de regreso. Entonces algunos hombres se quedaron cansados y no fueron con ellos a la batalla. Y luego dice, y entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Bueno, aquellos hombres perversos se habían molestado, porque algunos se habían cansado y no habían ido con ellos a la batalla. Pero como David se fortaleció en Dios y entró un poder en él, el Espíritu Santo, que quitó toda amargura, ¿cuál fue la respuesta de David? Dice, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron con nosotros. Bueno, compartió el botín con aquellos que habían sido cansados. Claro que sí. ¿Por qué? Porque había entrado el amor de Dios en David y la misericordia. David no estaba frustrado, no estaba enojado, estaba feliz porque había recuperado todo lo que él tenía. Porque en medio de la aflicción se fortaleció en Jehová. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Claro que sí. Debemos de fortalecernos en Dios. Siempre. Siempre debemos de fortalecernos. Aún si no estamos pasando aflicción o pasando situaciones, aún en nuestro diario vivir, debemos de fortalecernos en Dios. ¿Para qué? Porque dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. ¿En qué? En pecado. Debemos de fortalecernos para agradar a Dios. Amén. Todavía esta carne que tenemos y nuestro corazón está inclinado hacia el mal, hasta pecar. Por eso diario debemos de fortalecernos en Dios. Miren, cuando nos fortalecemos en Dios,
Cuando de veras usted está fortalecido en Dios, usted ya no contesta de la misma manera, usted ya no actúa de la misma manera, usted ya no toma las cosas de la misma manera. ¿Por qué? Porque usted está fortalecida en Dios. Y entra el poder de Dios en nosotros para tener misericordia, para perdonar. Que eso es importantísimo en la vida cristiana, perdonar. Pero en nosotros no está, sino que es Dios en nosotros, perdonar, amar, aún a nuestros enemigos, amarlos, orar por ellos. ¿Cuántas veces se han levantado adversarios en nuestra vida? Pero nosotros no podemos, solos no. Dios es el que nos tiene que ayudar. Por eso diario debemos de venir a fortalecernos cada mañana. Y de verdad a veces vemos nuestro celular, pongo el ejemplo del celular, ¿verdad? Vemos el celular un 20% y hay que ponerlo a cargar porque si no, se le acaba la pila. Bueno, ¿cómo va a ser más importante un celular o un aparato que nosotros? A veces nosotros andamos en el 1% y andamos bien felices. Pero no debe ser así. No debemos de bajar la guardia. Cada día fortalecernos desde que amanezcamos. Y miren, no basta el orar una hora o leer algo. No, el mundo ya está lleno de maldad. Es un tiempo donde si no nos ponemos al tiro, el mundo nos va a ganar. En las redes sociales, muchas groserías, peladeces. Ya es normal hablar con maldiciones y hablar en doble sentido y uno ve tantas cosas en las redes sociales, hasta en la calle, y niños pequeños hablando. Bueno, no basta un tiempo de oración o un tiempo, no basta, necesitamos todo el día estar meditando la palabra de Dios. Vamos a ver el Salmo 1, ¿qué dice? El Salmo 1, ¿listos? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita. ¿De qué? De día y de noche. Una hora dice nomás. No, de día y de noche. No dice de día y de noche. Porque hay algunos que dicen, yo con una hora que ore, no estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Pero necesitamos de ir más allá. Necesitamos de esforzarnos más. No solamente la mañana. No. Necesitamos meditar en la ley de Jehová, ¿de qué? De día y de noche. No nos conformemos con poquito. No. Como Josué 1:7 al 9 también habla. ¿Qué dice Josué 1:7 al 9? A ver, ¿alguien lo ha encontrado? Pues, amén. Léalo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas amén. que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, amén. para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo de donde quiera que vayas. Yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema, ¿no? Pero es necesario hablar esto. Miren, yo he conocido cristianos que están amargados, que aún no han perdonado.
He conocido verdaderos hijos de Dios que batallan en su carne, que batallan con cosas que ellos no pueden dejar, o que están enojados con la esposa o enojados con el esposo, o hijos enojados con sus padres. ¿Por qué? No debe ser así. Porque a lo mejor piensan que ya nomás con ir el domingo a la iglesia, ya, gracias Señor, ya la hice. Mientras Dios me prospere en lo económico, todo está bien. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón si tienes rencor contra tu hermano? Y Jesús es muy claro. Cuando van y diezman, dice, si ahí, cuando vas y llevas tu ofrenda, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, ponte a cuentas primero. No, entonces ahora sí ya. Pero para Jesús es más importante el estado de nuestro corazón que el ser prosperados económicamente. Por eso en este tiempo dice la palabra de Dios. En Isaías hay de los que a lo bueno llaman ¿qué? Malo. Y a lo malo bueno. No, ahorita ya en las iglesias ya. Primero el dinero. Si yo traigo coche, ando bien vestido, ya con eso estoy bien. Pero no. Es más importante el estado de nuestro corazón. Mucho más importante para Dios. Por eso hay veces que oramos y hay veces que Dios no nos da algunas cosas. Porque para Dios a lo mejor no es tan importante como primero obrar en nuestro corazón. A lo mejor le pedimos algo que anhelamos y Jesús dice, no, espérate. Primero es tu corazón. Yo quiero que primero seas la persona que quiero que seas. Y luego entonces, ahora sí. Pero es primero nuestro corazón. No primero las bendiciones económicas. Dios lo puede hacer. Pero no es así. Dios no es así. ¿En qué se fijó Dios en David? En su altura, en su fortaleza. Su corazón. ¿En qué se fijó? En su corazón. Dice que llegó el primer hermano de David. Dice, alto, fuerte. Y dice Saúl, seguramente aquí está el ungido de Jehová. Y dice Dios, no. Porque Dios no ve lo que mira el hombre. Dios mira el ¿qué? El corazón. Por eso, el tema de las situaciones que pasan en nuestra vida. Ahora sí, y regreso al tema. Por eso es muy importante que Dios te pase por el fuego. Y no temas. No temas. Si Dios es el que te metió, Dios es el que te va a sacar, pero no igual. Sino alguien mejor. Gloria a Dios. No temas. Lo que estés pasando en situaciones, no temas. No tengas temor. Dios tiene el control de todo. Imagínense al alfarero que mete a cocer la vasija de barro. ¿Usted cree que se le va a olvidar? Si aún a los artesanos están pendientes, ya lleva 2 minutos de más, ya déjala saco. Si no, se echa a perder. O sea, trabajo en vano. Si a un hombre que son malos a veces, porque todos los hombres son malos, dice la palabra de Dios, ni uno es bueno. Si los hombres siendo malos se preocupan por pequeñas cosas, ¿ustedes creen que Dios no se va a preocupar por lo que estamos pasando? Claro que sí. Solo sigue confiando en Dios. Él te va a sacar victorioso de donde estás. Amén. Y no temas. Sigue confiando en Dios. Él lo va a hacer, sí, Dios lo va a hacer. Como tú piensas, no. No, Dios, porque Dios no hace las cosas como nosotros queremos o como nosotros pensamos, no.
¿Dios las va a hacer mejores? Claro que sí. Mucho mejores. Muchísimo mejor. Hay veces que no puede entrar en nuestra cabeza lo que Dios va a hacer con nosotros. Si seguimos confiando y creyendo y meditando su ley de día y de noche. Porque ya no es tiempo de cristianos a medias. No, ya no es tiempo. Ya no. Ya no es tiempo de ir a la congre el domingo, a los estudios entre semana. No, ya no. El mundo está tan mal, lleno de maldad, que ya no es tiempo de tibiezas. Es tiempo ya de levantarnos y ponernos firmes y de estar con Dios todo el día. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Confiar? Confiar en Dios. ¿Confiar en el Señor? Fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en Jehová. Amén. Estar firmes en Dios. Pase lo que pase, ¿vamos a estar firmes? Sí. Amén. Amén. De día y de noche.